Bienvenidos a Entre Clics. Soy Rita Sanó, apasionada por el marketing y las comunicaciones. Estaré compartiendo en este espacio tendencias y experiencias en el mundo del digital marketing y comunicación. Prepárate a planificar, crear más visibilidad y más ventas en tu marca. Hola, ya se termina el 2022, así que este episodio de podcast estuve conversando con Claudia Vergalo. Ella es locutora y publicista y una de sus especialidades es el doblaje. Nos cuenta un poco sobre cómo lograr acento neutro y nos da consejos para la voz en el formato de podcast. Ha sido un placer tenerla en Entre Clics. Espero que disfruten y nos vemos en el 2023. Felices fiestas para todos. Hola, ¿cómo están? Qué bueno estar acá. Un placer tenerte por este espacio y este podcast. Bueno, ahora van a conocer un poco más a Claudia, pero hoy queremos tocar en este episodio un poco el tema de la voz, ¿ok? Un poco de la voz y el doblaje, y también Claudia nos va a contar un poco cómo hacer para tener como un acento neutro, porque hay veces que hablamos el mismo idioma pero no nos entendemos porque tenemos modismos o palabras que utilizamos o hablamos como muy rápido. Entonces, nada, Claudia, antes de comenzar me gustaría que digas a qué te dedicas y qué haces. Bueno, Rita, yo soy locutora, soy actriz de doblaje, soy docente también. Soy argentina, en realidad soy misionera dentro de Argentina. Misiones es una provincia muy chiquita que está al norte del país, que limita con Brasil y Paraguay, y hace mucho tiempo que ya vivo en Buenos Aires. Así que eso también habla un poco de mi historia y de mi acento, quizás mi forma de hablar, porque por ahí para toda Latinoamérica estamos muy acostumbrados que el argentino tiene como esta cosa, che, vení, dale, ponés acá, ¿no? Como medio tano, ¿viste? Como ahí la tanada, la inmigración italiana hizo lo suyo. Y el acento del norte, hay un montón de acentos, me imagino que en Panamá también. Pero bueno, dentro del país hay muchos acentos. Y también eso habla, ¿no? De cada uno de nosotros. Entonces me dedico al trabajo con la voz hace ya casi más de 10 años y empecé estudiando canto y descubriendo ahí que había algo ahí. Sí, había algo ahí por explorar. Y me copé y averigüé que en Argentina está la carrera de locución, ¿no? En Argentina la locución es matriculada. Los locutores tenemos una matrícula, ¿no? Así como los abogados o los médicos, salvando las diferencias, ¿no? En cuanto a responsabilidades. Pero sí, en Argentina esto es matriculado. Bueno, me entré a la carrera de locución y me enamoré. Me encantó todo, todas las disciplinas que hay dentro del trabajo con la comunicación me enamoraron. Qué interesante saber que empezaste a estudiar canto y te diste cuenta que era tu vocación, ¿no? Cuando empiezas a estudiar esto, el canto como tal, ¿cómo te das cuenta en el tema que querías enfocarte en locución y en la parte de doblaje? Bien, sí, bueno, fue un proceso largo, ¿no? Yo sí empezando a trabajar con mi voz, entendiendo que yo no afinaba, yo no cantaba, y un día le aparecí a mi mamá y le dije, voy a estudiar canto. Todos se me rieron, porque muy, muy desafinada. No voy a decir que hoy lo soy, pero sí es verdad que hay algo ahí. Has aprendido. Que algo se acomodó, no todo del todo. Hay que seguir entrenando y seguir estudiando y seguir formándose eternamente en esto, ¿no? Pero sí, con el tiempo hay cosas que se acomodaron. Sí entendí esto, como el proceso, como aprender música y aprender a cantar, movilizó muchas cosas en mí y entendía que había algo del entrenamiento vocal que era intrínseco en mí.
Y decidí empezar a trabajar la voz hablada, ¿no? Que no es lo mismo, trabajar la voz cantada que la voz hablada. Y en este proceso de aprender a trabajar la voz hablada en la carrera, que son 3 años de formación, encontré el doblaje. En tercer año de la carrera hay una materia que es doblaje y me parecía muy difícil el entrenamiento, me parecía que era algo que yo no podía hacer. Trabajé en otras cosas, cuando me recibí hice televisión, que fue una de las primeras puertas que se me abrieron, muy divertido, la verdad es que trabajé en espacios muy, muy divertidos, muy lindos. Pero había algo del mundo publicitario que a mí me interesaba ingresar, ¿no? Dentro de acá, dentro de Argentina. Entonces entendí que para poder ser una buena intérprete, porque es eso lo que somos los locutores y los comunicadores, por lo menos los que trabajamos con la voz, le ponemos voz a una obra que hizo otro, ¿no? Y está bueno entender eso, porque tiene que ver con el respeto también que se tiene al momento de hacer esa lectura. Tanto sea para un audiolibro, tanto sea para un e-learning, ¿no? Comunicar algo internamente en una empresa, una publicidad que es más masiva. Cualquiera de estos espacios donde nosotros ponemos la voz, somos intérpretes y hay que tener en cuenta esto, que respetar lo que el otro quiso poner o lo que el otro quiere transmitir. Eso es muy importante. Bueno, en este proceso de entrar en el mundo de la publicidad y el doblaje, me di cuenta que todos los locutores publicitarios eran casi todos actores de doblaje o músicos o cantantes. Había ahí una beta de un desarrollo en el oído y en la forma de hacer. Después entendí que es parte de la motricidad fina también, que son cosas que se trabajan en el doblaje. Entonces decidí formarme. Está bueno eso. Sí, me costó porque no me fue fácil aprender la técnica en sí del doblaje, porque requiere mucha concentración, porque son muchos estímulos ocurriendo al mismo tiempo. Imagínate que es el estímulo de lo que ves, de lo que escuchás y de lo que al mismo tiempo decís, encima de un actor o actriz que ya actuó. Sí. Entonces son un montón de cosas que ocurren simultáneamente. Siento que eso me abrió las puertas al mundo publicitario y que de hecho lo estoy transitando, ¿no? Muy de a poco, pero sí es verdad que hay algunas puertas que ya se abrieron. Eso, digamos, o sea, el trabajo de la motricidad fina como intérprete. Me parece que eso está bueno para resaltar. Y bueno, como bien sabes, me imagino que mucha gente se te ha acercado cuando saben que eres del tema de doblaje y parte de la docencia. Siempre te han preguntado como que, yo siento que no tengo una buena voz para poder hacer un podcast o para poder hacer algún tipo de publicidad. Entonces, ¿qué le puedes decir a esas personas o qué le has dicho a esas personas? Bien, está buenísima la pregunta, Rita, porque hoy en día, lo decíamos en otras charlas, ¿no?, que tuvimos, todas las voces son válidas. Entonces no existen las voces no válidas. Hoy más que nunca es necesario alzar las voces desde lo que vos propongas, ¿no? Lo importante de una voz al momento de hacer un podcast o de cualquiera de los formatos que estuvimos hablando es que la persona que está escuchando se sienta identificada, se sienta relatada o relatado por esa voz, ¿bien? Okay. Eso es muy importante, incluso hasta el momento de hacer radio, ¿no? Que por ahí en radio sí todavía escuchamos como las voces más lindas, podemos decir, como entre comillas, ¿sí? O más trabajadas, o muchas veces
hasta impostadas, ¿no? Con esta cosa de locutores, de hablar todo así, como este engole que se usaba en otro tiempo, y la verdad es que hoy eso ya no se usa, porque las personas no hablan así normalmente. Hoy lo importante es ser auténtico, ser genuino en eso que estás comunicando. Creo que dijiste una palabra bien importante, y lo de ser auténtico, porque es que creo que muchas veces queremos como que demostrar algo con nuestra voz, y no es la comunicación que tenemos que tomar. Entonces ahí creo que el ser auténtico es increíble, esa palabra, pues. Sí, también aprender a quererse, ¿no? Aprender a querer nuestra propia voz, porque hay algo que me gusta mucho, que decimos mucho en la escuela donde trabajo, que es que tu voz es como tu huella digital. Sí. No existe una igual en todo el mundo. O sea, sos única e irrepetible. Tu huella digital es única e irrepetible. Tu voz también. Entonces es aprender a quererla, aceptarla como es, aprender a escucharse, porque muchas veces nosotros nos escuchamos con un oído interno, ¿no? Y cuando a veces nos escuchamos en una grabación o incluso en un mensaje de WhatsApp, lo que ocurre es, yo tengo esa voz, esa es mi voz. Por lo general siempre es mucho más aguda de lo que nos escuchamos, porque con nuestros resonadores internos nos escuchamos más graves. Y después cuando nos escuchamos en un dispositivo por fuera, decimos, no nos reconocemos. Es porque estamos escuchando con nuestro oído externo. Entonces es importante aprender a escucharse, ¿no? En todos los sentidos, pero específicamente hablando de la voz, es importante escucharse, aceptarse y entender que la voz es un resultante de nuestro cuerpo y de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Como siempre digo que es aprender a tocar un instrumento que tenemos adentro. Una guitarra la agarrás y sabés que tenés que trabajar mucho, entrenar los dedos, hay una cuestión muscular, ¿no? de trabajo. Ahora, ¿cómo tocamos estas cuerdas que están internamente? No podemos hacer así. ¿Cómo hacemos? No. Bueno, hay que entrenarla. Claro, ¿cómo lo ecualizamos? ¿Cómo hacemos eso? Y lo hacemos con nuestras emociones y con nuestros pensamientos. Y ahí es donde entra la motricidad fina, ¿no? Porque hay muchas cuestiones musculares que ocurren en el cuerpo, los resonadores y todo este tipo de cosas que hay que aprender a autopercibirse para poder aprender a tocar este instrumento que tenemos adentro. Porque muchas veces decimos, pero yo lo quería hacer más así y me salió más asá. Como los alumnos siempre pasa esto, incluso a mí también me pasa. Digo, bueno, lo voy a hacer de tal forma. Lo escucho y digo, pero no me salió así, me salió de esta otra forma, ¿no? Bueno, entonces es entender que hay un entrenamiento ahí de lo que yo quiero hacer y del resultante. Y una pregunta que me surge, también tiene que ver un poco con la energía que estés en el momento que lo grabes. ¿Tiene algo que ver con eso? Sí. Sí, para los podcasts, sí, obviamente, si vos venís corriendo de la calle y sabés que estás justa con el tiempo y tenés que venir a grabar, entonces estás como... Ahí hay un trabajo que hay que hacer antes de sentarse en el micrófono, ¿no? Porque, o también cuestiones de estoy preocupada porque me pasa algo personal, entonces no me puedo despegar. Como hay algo del trabajo del aquí y el ahora al momento de sentarte en el micrófono o pararte frente a un micrófono o a una cámara, ¿qué hay que hacer? Como poner un muro, no me gusta esa palabra, pero sí poner como un parate, decir, bueno, esto queda acá por este momento, voy a hacer este trabajo que va a ser creativo, artístico, comunicacional, aquí y ahora. El trabajar el aquí y ahora es muy importante. Y hoy, que vivimos en este mundo ansioso, tan acelerado, donde todo lo que ocurre, y más que nada en redes, ¿no? Esto ocurre como
Lo que ocurre en redes es todo lo que va a pasar o que ya pasó. Entonces es entender que cuando vamos a hacer un trabajo frente a un micrófono comunicacionalmente, hay que trabajar ese aquí, ese ahora y estar disponibles en ese momento. Está muy bueno eso. De hecho, yo he tenido que cambiar ciertas grabaciones, o sea, porque no me siento bien o porque no estoy como dispuesta o sea, porque también uno tiene que reflejar lo que acabamos de hablar, reflejar como la emoción que quieres transmitirle a las personas que te escuchan o te ven. Entonces, bueno, entender que no somos robots y no estamos todos los días y que en alta y venga, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, hay gente que, o sea, yo admiro de verdad un poco la gente que sale, por ejemplo, en televisión, que a lo mejor la gente que está en radio se puede esconder un poco, digamos, ¿no? Porque solamente proyectas la voz, o sea, si tienes ojeras, no dormiste o algo por el estilo, pues pasa desapercibido, pero en la televisión no. Y así a lo mejor te sientes mal, tienes que salir porque es tu trabajo. Entonces, de verdad que en esas personas me quito el sombrero. También de verdad admiro mucho a la gente que es periodista hoy en día, ¿no? Porque creo que pueden vivir un estrés crónico y yo soy como que cuando me dicen una noticia, yo como que me pego al sentimiento, ¿no? Así no sea amigo mío, me pego. Entonces es como que, oye, o sea, tienes lo que acabas de decir, tienes que dejar de un lado, estar más en el ahora y decir, bueno, ahorita esto es lo que está pasando, hay que actuar, ¿no? Pero bueno, eso es un buen consejo que estás dando, ¿no? Y dinos algunos consejos para un buen rendimiento de la voz. Bien. A mí me encanta esta pregunta, Rita, porque... ¿Ah, sí? Sí. Porque yo voy a decir todo lo que... no, lo que no se debe decir. Todo lo que no esperan que se diga. ¿Por qué? Ah, bueno, entonces va a estar bueno. No. Por lo general no es la respuesta que esperan. Pero sí me gusta porque yo sigo una técnica vocal que es el método funcional de la voz. Bien, se llama así. Método funcional de la voz. Es una técnica creada por Eugene Rabine, que es un músico, cantante, profesor, director de orquesta alemán. Que hasta hace un tiempo era como una técnica más o menos nueva, pero la realidad es que ya tiene muchos años dentro del trabajo. Empezó como en el trabajo de la voz cantada y pasó al trabajo de la voz hablada. Acá en Argentina hay algunas maestras certificadas o maestros certificados, teachers, que muchos de ellos están dentro de la escuela donde yo trabajo y donde me formé. Okay. Entonces, por eso justamente abracé esta técnica, porque la entendí, entiendo que no es para todo el mundo. Las técnicas vocales tienen que ver con lo que les sirva a cada uno, porque no somos todos iguales, ¿bien? Entonces, esto está bueno entender, que no es que nadie tiene la verdad de la milanesa, como se dice acá en Argentina. Está bueno eso. Claro, acá cada uno va a hacer lo que le hace bien. Entonces, hay una cantante acá argentina que escuché hace poco en una entrevista, Celeste Carballo, que la pueden buscar, pero que le preguntaron, ¿qué haces para tener esa voz tan joven a los 50 y pico de años creo que tiene? Entonces ella dijo, yo hago cosas que me hagan bien. Y a mí ese concepto me encantó, lo tomo, porque se trata de eso, que si te dicen, no, tenés que hidratarte, sí, tenés que hidratarte, obviamente. Cuidarte con las comidas, sí, hay que cuidarse con las comidas, porque si tenés acidez, eso va a hacer que tengas reflujo, si tenés reflujo va a hacer que tu voz suene más áspera, ¿no? El descanso, las comidas y la hidratación son fundamentales. Pero eso para cualquier persona que trabaja con su cuerpo. Un actor, una actriz, un bailarín, una bailarina,
un modelo, ¿no? Si tiene una sesión de fotos, no puede ir a jugar, no sé, al paintball. ¿Paintball es? Sí, sí. El que te pegan los disparos de pintura, porque te deja llena de moretones. Y después tienen que maquillarlo todo porque está toda moretoneada. Nosotros, los que trabajamos con la voz, no podemos ir a la cancha un día antes de un casting y gritar como locos, porque nos vamos a quedar sin voz. Digo, este tipo de cosas, cuidados físicos que tengan que ver con tu voz. Pero más allá de eso es hacer cosas que te hagan bien. Esto es muy importante. Como para los que trabajan en podcast, y si estamos dando consejos específicamente para este público, es mantenerse hidratados toda la semana, no solamente tomar un vasito de agua antes de pararse frente al micrófono. Es una disciplina. Tiene que estar toda la semana, o sea, todos los días, hidratándose, comiendo bien, descansando, porque la voz también se cansa. Y por qué no también hacer un poco de ejercicio. Es re aburrido esto que digo, porque digo, bueno, pero entonces no puedo hacer nada. Y los alumnos me dicen, bueno, pero entonces no puedo hacer nada. Sí, podés. Si el fin de semana tomarte un vasito de cerveza, comerte una pizza con amigos, te hace bien, hacelo. No es que no se puede tomar alcohol, que tenés que dormir, sino es como todo eso en su justa medida, ¿no? Porque el vasito de cerveza y la pizza me hace bien al corazón. Pero para seguir un poco, quisiera que nos dijeras qué tips puedes recomendarle a las personas para calentar su voz antes de grabar un podcast en este caso. Antes de decir esto, sí voy a hacer una aclaración porque, como ya te dije, con tema a sugerencias de la voz, nunca doy las respuestas que esperan. No, me parece buenísimo, esta es la idea. Claro, bueno, en este caso la técnica que sigo yo no se hace ni calentamientos ni enfriamientos de voz. Lo que trabaja es una disponibilidad continua, ¿no? Que yo pueda usar mi voz de forma efectiva. Cuando hablamos efectiva, según para lo que necesite, continuamente, todo el día. Que yo esté ya preparada todo el tiempo, de forma disponible para sentarme frente a un micrófono o pararme frente a una cámara y poder hacerlo, ¿no? Para eso hay un entrenamiento casi como consciente, literal, ¿no? De tu voz y de tu cuerpo y de las cosas que haces y que no haces. Okay. Aunque sí, para las personas que no tienen una técnica vocal, ¿no? Y que van a trabajar frente a un micrófono haciendo un podcast y hacen su vida normalmente y en ese momento, bueno, me voy a sentar a grabar, hay cosas que sí podemos hacer para que el cuerpo esté más disponible, ¿verdad? Es como, primero, yo lo que siempre hago es, por lo menos con alumnos que vienen a meterse dentro de un estudio y empezar a grabar o ingresar en un trabajo artístico, hay ciertos ejercicios que hago que es primero las praxias faciales que hacen que mi cuerpo o mi musculatura en mi cara esté mejor disponible y mejora la articulación, que es, empiezo a mover primero los hombros, ¿no? Circulitos hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Hay algo de los hombros que se activan, ¿no? También trabajo con los omóplatos, que es, porque siempre pensamos que la voz es algo que ocurre como de acá hacia adelante, ¿verdad? Y la realidad es que la voz ocurre en todo el cuerpo. La voz es cuerpo. No solamente está acá en la laringe o en los pulmones, donde ingresa el aire y sale, ¿no? Porque la voz es aire también. Entonces, como es la pregunta de ¿qué es la voz? Bien, entonces, hay algo de la musculatura que es muy importante, ¿no? Activarla. Hay un ejercicio que siempre hago con mis alumnos, que es la de desenroscar foquitos,
como esto, Okay. o desenfocar bombillas o lamparitas, como se dirían en otros lugares, ¿no? Algo de esto, que ese movimiento parece una pavada, pero mueve mucho los omóplatos. Entonces hay una activación. Hay una activación, ¿no? Eso es lo primero que hago, mover un poquito el cuello, si están contracturados, solamente media luna hacia adelante, todo muy lento, porque si estamos acelerados hay que bajar un poquito el ritmo. Claro, venimos de la calle, del colectivo, del no sé, del ómnibus, del taxi, lo que sea, y venimos siempre como locos. También mover un poco la lengua, ¿no? Ok. Barrer con la lengua todo el paladar blando, pero con la base de la lengua sin tensión, suave. Porque cuando hacemos esto lo que ocurre es que empezamos. No, sí. Suave. Base de la lengua, floja. Porque si la base de la lengua está así, nos tensa todo. Aparece esto y no queremos eso. Entonces, base de la lengua, suave, para un lado, para el otro. Morder una manzana imaginaria, ¿no? Esto de... como, exacto. Ok. Esto que nos empieza a mover toda la musculatura y nos ayuda a la articulación, a pronunciar todas las letras. Ahí ya me salió el neutro. Pero esto, activar el cuerpo, por lo menos la parte de arriba. ¿Bien? Como sentir una disponibilidad física. Bien, que va a repercutir en la voz. Y tomar aire, llenar los pulmones de aire, bien, y tener mucha disponibilidad de aire al momento de hablar. Genial, genial. Y ahora quiero que nos hables de ese acento, porque como bien lo dije al comienzo de este podcast, todos hablamos español, bueno, en este caso, ¿no? Y este podcast en español, pero sí te empiezas a dar cuenta que dependiendo de dónde es la persona, pueden haber diferentes palabras, acentos, entonaciones, hasta la velocidad de hablar, ¿no? Entonces, ¿qué consejos puedes dar en ese tema para tener una voz en neutro? Bien, primero contarles a tus espectadores y oyentes que el neutro es una convención que se usa para que todos los acentos de Latinoamérica y Centroamérica se entiendan en todos lados, ¿bien? Ajá, correcto. Entendiendo que sí es un acento que se usa mucho para doblaje, ¿verdad? El doblaje, o sea, tenés que saber neutro para poder hacerlo, salvo que sea un doblaje específico panameño o un doblaje específico para nosotros rioplatense, ¿bien? Que es el acento que se usa acá en Argentina y en Uruguay, podemos decir. Ok. Pero si vas a entrar en la industria del doblaje, el acento neutro es muy importante. Y lo que hace el acento neutro es marcar todas las letras, todas. Las S, para nosotros, uno de los fonemas más, no complicados, pero sí en los que tenemos que trabajar mucho, son las Y, como las Y, que nosotros tenemos la Y, tenemos el yeísmo, ¿bien? La calle. Y después dentro de Argentina tenemos muchas formas de Y, porque algunos dicen calle, después por ahí depende de la zona donde vives, algunos dicen calle, y por ejemplo los misioneros de la provincia donde yo vengo dicen calle, la L la pronuncian como calle, ¿no? Entonces, ahí también hay como un trabajo interno dentro del país, pero para afuera es importante encontrar este sonido, la calle, como depende dónde entre la palabra, el sonido se suaviza, ¿no? Entonces son las S, las Y. Para los venezolanos, por ejemplo, uno de los fonemas que también tienen que trabajar son las Jotas, que las Jotas están como más
como suaves y le falta un poco de fuerza. La J, caja, la caja, no sería la caja, sino la caja, ¿bien? En neutro. Y así varios fonemas, como en Chile, por ejemplo, las T, que a veces las pronuncias como che, como TH, ¿no? Y así varios fonemas dentro de cada lugar de Latinoamérica. La R también es otro gran fonema. Ajá, sí. Que la tienen como más suave. Y nosotros, los argentinos, la tenemos como muy fuerte. Nosotros decimos el perro. Ajá. Como, o no sé, las rosas. Y en neutro sería las rosas. Esa R está más suavizada, ¿no? Y nosotros decimos las rosas. Como, completamente. Muy marcado. Entonces, eso. ¿Qué es importante al momento de pensar en un lenguaje neutro? Mejor dicho, en un acento neutro, es marcar todas las letras. Bien, las S, las Y, las Rs, las Js, ¿no? Esto es lo más importante al momento de pensar en el lenguaje neutro o en el acento neutro, que es este acento tan particular que nos abre las puertas a Latinoamérica. ¿Bien? Ah, mira, ya estás hablando neutro. Muy claro. bien. Hay algo de la musicalidad que cambia también, que lo tenemos como muy metido en la musicalidad mexicana, ¿no? Que muchas veces se habla que el mexicano es neutro, y en realidad no. El mexicano es mexicano y no se habla así en toda Latinoamérica. Está buena hacer esa diferenciación, pero sí es verdad que a nosotros los argentinos pensar en el acento mexicano nos acerca un montón a ese acento neutro, ¿verdad? Son como las dos puntas de donde se habla en español, dentro de toda Latinoamérica, Centroamérica. Entonces está bueno pensar eso. Vale, está muy, muy bien eso. Bueno, de hecho, a mí me gusta mucho el acento argentino, pero claro, uno lo distingue y ya tú sabes y que es argentino, ¿no? O sea, como que no hay diferencia. Pero sí, o sea, me parece que también una de las cosas con el acento neutro, que ahí como que viene la otra pregunta, es que claro, hay palabras que se dicen muy diferentes en cada país. Entonces ahí como que también se te complica un poco la cosa, porque tú dices, bueno, tengo que pronunciar todas las letras como bien lo dices. Y también tengo que saber como que palabras generales. Pues, por ejemplo, en algunos países se dice carro, en otro lado se dice coche, en otro lado se dice automóvil. Entonces como que es como bien... ¿Cómo haces para tener las palabras también neutras, no? Sí, bueno, el neutro también tiene que ver con eso, no solo con el acento, sino con los localismos, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo cheto acá en Argentina, quizás vos no sepas lo que es, pero en México a los chetos se le dicen fresa. ¡Ay, qué fresa! Como, a los chetos son como... podemos decir como clasista dentro de un espacio, de un rango social un poco más alto, ¿no? No sé cómo se le dice en Venezuela o en Panamá. Entonces, si yo te digo cheto, seguramente vas a pensar en, no sé, en los chisitos, en los... yo pensé en comida. Claro, bueno, ¿ves? Y nosotros estamos hablando de, por ahí, de una clase social dentro de... ¿no? Alta. O sea, bueno, media o alta, ¿no? Media alta es un cheto, ¿no? Ya. Bueno, por ejemplo, como para dar un ejemplo, y así hay miles, o lo mismo que acá en Argentina se dice la torta de cumpleaños. Y en México es pastel, y si vos le decís torta van a pensar en un sándwich, como correcto. La torta de jamón y queso del Chavo. En Venezuela también se dice torta y aquí en Panamá se dice pastel, cake. Cake, claro, porque tienen muchos modismos del inglés. Entonces están muy acostumbrados. Sí, es como en Puerto Rico, ¿no? Que también hablan mitad y mitad. Así es.
hoy para nosotros, a los argentinos, para poder ingresar en el mercado, también donde los ingresos son en dólares, y hay un trabajo que hacer ahí para poder llegar a ciertos espacios, porque solamente con el rioplatense no alcanza. Claro. ¿No? Claro. Es como, sí. Sí, pero bueno, es como, yo creo que, o sea, mi opinión es que uno sí tiene que, o sea, yo vivo en Panamá, pero soy venezolana y yo lo que he hecho es como adaptar palabras que se usan aquí en mi vocabulario cuando estoy hablando con personas de aquí o que no sean de aquí, o sea, como para que sean como que, bueno, no soy de aquí, pero estoy adaptando estas palabras, ¿no? Por ejemplo, un error grave que no es error, pues, pero en Venezuela a las filas les decimos cola. Claro, nosotros también. Ah, vale, ok. Entonces, claro, aquí cola cuando tú dices, ay, qué cola. La gente se te vuelve, ya no, porque bueno, obviamente la migración ha crecido y por supuesto muchas personas dicen cola, ¿no? Claro. Entonces es como que ya ahorita, pero antes te miraban como que ya te identificaba, tú no eres panameño. Como el lenguaje español en sí es muy rico para trabajar. Tenemos muchísimas más palabras que otros idiomas. Entonces eso también está bueno. Pero sí es verdad que muchas veces la barrera comunicacional hace que no nos entendamos. Como esto que acabas de decir, cuando vos me dijiste lo del RAI, lo del bote, yo como tuve que pedir, explícame, ¿no? Como algo de esto. Y si Normal, un argentino pues habla lunfardo, que es esto de cambiar las palabras o decir el chamullo, la labia, todo esto que viene como más del tango y de la inmigración italiana y demás, es posible que, no sé, un mexicano, un panameño, un venezolano no entienda nada de lo que está hablando. El tango tiene mucho de esto, ¿no? De este lenguaje, del lunfardo. Y no sé si también te pasa con los chilenos, depende de la región que sean, hay muchos chilenos que de verdad que cuando yo, aquí en Panamá hay varios y cuando hablo con ellos tengo que estar no me puedo distraer en lo absoluto, porque si me distraigo hablan rápido y como que cortan muchas las palabras. Sí. Y es como que ya va, espera, ¿qué dijiste? Sí. Tienen una velocidad de habla mucho más rápida. Sí, totalmente. Pero bueno, cada uno tiene sus costumbres y su identidad, vamos a llamarlo así. Pero bueno, para ir cerrando un poco, quisiera que nos dijeras cuál es la cualidad de Claudia como locutora. Sí, es una pregunta, cuando me la pasaste, es una pregunta difícil, viste que siempre autodefinirse es, y más que uno va cambiando continuamente, ¿no? Yo voy a decir dos palabras que pueden cambiar en unos años, digo, esto como... yo siento que me adapto muy rápido a las situaciones y a las marcaciones. Eso lo veo como algo bueno y malo en algunos aspectos, pero específicamente para el trabajo vocal, siento que es muy bueno, porque tengo como un gran poder de adaptabilidad. Okay. Y también siento que soy versátil, que esto es como ser versátil para un actor de voz, una actriz de voz, un locutor o locutora, claramente es un aspecto positivo, ¿no? Como yo lo estoy marcando como algo positivo. Pero sí siento que conozco muchísimos más talentos de voz que son mucho más versátiles que yo, ¿bien? En cuanto a lo vocal. Pero siento que hay una versatilidad interesante y que a medida que voy cumpliendo años, también digo que soy más grande, empiezan a aparecer también otros tonos, quizás más graves, que antes no tenía. Y eso está bueno también de cumplir años y de ser un poco más grande. Como mis agudos están, o sea, los tengo. Ahora están apareciendo otros graves distintos, entonces eso es interesante también, estar en esa búsqueda constante. Pero hoy puedo decir que es como la adaptabilidad y la versatilidad. Súper bien. Y cuéntanos en dónde te pueden conseguir, dónde te pueden buscar. Bien,
Mis redes sociales estoy usando Instagram, que es @clauvergalo, Vergalo es con B larga y una sola L. En LinkedIn, que es Claudia Vergalo, y en YouTube. Esas son mis 3 redes sociales, que es como mi identidad digital. Súper, está bien. Bueno, les recomiendo que la sigan, la busquen, que hagan preguntas si tienen dudas del acento neutro. Entrenando y como buscando la disponibilidad vocal y la mejor versión de tu propia voz, ¿no? Que tiene que ver con eso. Me encantó buscar la propia versión de tu propia voz. Lo deberías anotar por ahí porque está bien interesante eso. Sí. Bueno, de nuevo, Claudia, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.